alojar el campamento instalado en el Cerro Renca, pero ¿cuál es hoy la dramática realidad que se vive en los campamentos y de la gente que no puede acceder a una vivienda digna? Para profundizar en este tema nos acompaña Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Sebastián, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación, Andrés. Un gusto conversar contigo. Sí, Sebastián, nuevamente conversamos de este tema, un tema que obviamente de los temas quizás, si no de los más importantes de discusión hoy día en nuestro país. Lo hemos visto, los números de campamentos, la cantidad de campamentos, de personas, de familias en campamentos, cómo se han multiplicado en los últimos 10 años. Nos decimos un país en vías de desarrollo. Qué contrariedad, ¿no? Exactamente, y es bueno poner en contexto esta información, porque así como hemos conversado en otras ocasiones, Andrés, sabemos que los campamentos vienen aumentando, las familias en situación de campamento vienen aumentando desde el año 2011. No hay que verlo únicamente como un hecho aislado, la situación, bueno, en particular de Renca ahora, ni el aumento de campamentos de este año, sino que un hecho que se venía ya arrastrando desde hace más de una década en nuestro país, en donde la población en campamentos más o menos entre 2.000 y 3.000 familias han ingresado cada año. Y de hecho, el último catastro de familias en campamento elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se realizó el año 2019, arrojaba un dato de 47.000 familias viviendo en situación de campamento, datos que nosotros ya sabemos que está obsoleto, porque la población en campamentos, dados los impactos de la pandemia y los impactos a nivel económico, en los ingresos de las familias que aquello ha tenido, ha significado un aumento exponencial de la población de campamentos. Probablemente más de 20.000, 25.000 familias han ingresado a vivir en condiciones de campamento en el último año, y eso evidentemente pone el tema con mucha más relevancia en la agenda, pero lo que es importante de notar al respecto es que los campamentos no es el problema, los campamentos es un síntoma de un problema mucho más profundo, que es el acceso a la vivienda en Chile, que no está afectando solamente a miles de familias, sino que a millones de personas en el país. Por cada familia que se encuentra viviendo en un campamento y vive en el país, hay otras 8 o 10 familias viviendo en condiciones de hacinamiento, allegamiento, arriendo informal, precariedad habitacional. En otras palabras, los campamentos es el síntoma visible, pero hay un campamento oculto, un campamento invisible, que se esconde muchas veces detrás de las puertas, bajo algunos techos, que es el campamento justamente del hacinamiento, de la exclusión habitacional, y por eso es que nosotros vemos tan necesario enfrentar el acceso a la vivienda, enfrentar el déficit habitacional que hoy día existe, que bordea entre los 500.000, 600.000 viviendas. Sí, Sebastián, recoge un poco los números que entregan, los fríos números que desnudan una realidad que es dolorosa para nuestro país. 27.000 campamentos, tú decías, o familias en campamento el 2011, 47.000 el 2019. Fácilmente podemos llegar a los 70.000 con la pandemia. O sea, se ha multiplicado casi por 3 en apenas 10 años. Y tal vez más, Andrea. Yo creo que en eso nosotros hemos desarrollado un catastro de campamentos, que hicimos el trabajo de campo durante el segundo semestre del año pasado, el 2020, y esos datos nosotros los vamos a entregar con bastante precisión y claridad la segunda quincena de marzo, donde claramente esperamos ver una situación bien dramática, en donde se muestra ese aumento de campamentos bastante considerable, donde probablemente son más de las 70.000 familias que están mencionando, pero que siempre hay que tener en consideración que no es únicamente ese dato siempre, cuando uno, ya que estamos, ¿cierto?, en modo pandemia y hemos aprendido el concepto de trazabilidad, nos parece muy importante ver cuál es la trazabilidad de las familias antes de llegar al campamento, para justamente enfrentar el problema no cuando están en el campamento, sino que en los estadios anteriores. Y cuando tú preguntas a esas familias, las puedes conocer o conversas con ellos o ves los datos, como dices tú, los fríos datos, nos muestran que 8 de cada 10 familias que llegan a vivir a campamento antes vivían en condiciones de arriendo o antes vivían en condiciones de allegamiento en las mismas ciudades, vale decir, vivían bajo un techo, pero en condición de vulnerabilidad habitacional. Bastaba solo un impacto económico, un impacto de hacinamiento, una nueva familia en el hogar, o otro tipo de shock, por ejemplo, perder un trabajo, o el aumento en el arriendo, para que esa familia rápidamente se viera expulsado de alguna forma a vivir en una situación de campamento aún más precaria. Y por eso creemos tan necesario no enfrentar los campamentos únicamente mirando el campamento, sino que mirando todo el complejo problema que hoy día estamos enfrentando en Chile, que es la falta de acceso a la vivienda para millones de personas que viven en nuestro país. Justamente tomo ese número que entregabas antes, Sebastián, el déficit habitacional, el conjunto, son 500.000 familias que necesitan una solución. Hoy día, al año, se entregan entre 20.000, 30.000 soluciones al año. O sea, a este ritmo, en 30 años recién tendrías cubierto lo que hoy se necesita. O sea, la velocidad hoy día es muy baja, ¿no? Exactamente. De hecho, cuando tú ves los datos del déficit habitacional, ¿qué es el déficit habitacional, Andrés? Para explicarle a quienes nos están mirando hoy día.
es justamente se hace un conteo de todas las viviendas que hacen falta para que en Chile todas puedan tener acceso a una vivienda, ¿ya? Y según la encuesta de caracterización socioeconómica 2017, mostraba que son cerca de 500.000 viviendas las que hacen falta. La Cámara Chilena de la Construcción habla de 740.000. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada recién el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hablaba que el déficit habitacional son 600.000 viviendas. Hablamos de millones de personas, no es un problema marginal, no es un problema de unos pocos, es un problema que está en todas las ciudades y que afecta a millones de personas que viven en nuestras mismas ciudades. Y ese déficit se ha mantenido más o menos estable en los últimos 15 años, con una baja variabilidad. Y justamente es el desafío que creo nosotros debemos convocar a derrotar, no en el largo plazo, sino que en el corto plazo. Lo que nos demuestra ese déficit y las cifras que estamos hablando hoy día, por ejemplo, la población de campamento, es que la política de vivienda que hoy día tenemos, el sistema de vivienda, sea por el mercado o sea a través de las políticas públicas, se agotó para dar respuesta a la demanda que ha sido mayor hoy día y que es más compleja, más diversa, que existe en la actualidad. Sebastián. La demanda habitacional no está siendo absorbida por el actual sistema de vivienda. Sí, justamente en ese punto. ¿Cuál es el tipo de respuesta que se está entregando hoy día, que tú dices que ya está agotada, y cuál es el tipo de respuesta que debe haber para satisfacer esta demanda claramente que está superando lo que se está ofreciendo? Es muy similar a lo que tú mencionabas. El principal programa que nosotros tenemos hoy día, el Fondo Solidario de Vivienda Sin Deuda, el principal programa para derrotar el déficit habitacional, ese programa entrega una vivienda de aproximadamente 1.000 UFs, ¿ya? Y entregando aproximadamente 20.000 soluciones al año. Como bien tú mencionabas, si nosotros seguimos ese ritmo, pensemos que la demanda habitacional o el déficit habitacional, estamos hablando de 600.000 viviendas, y se entregan 20.000 al año. No vamos a terminar esta problemática ni en 30 años, y eso asumiendo que este problema no aumente. Y lo más probable es que aumente. Por lo tanto, debemos hacer un giro. Ese es un subsidio a la demanda que se entrega y resulta que los precios de los suelos aumentan, la escasez de suelo aumenta, el precio de la construcción aumenta, la política es bastante rígida, muchas familias demoran hasta 20 años, 15 años dentro de un comité de vivienda hasta que les pueda llegar su vivienda. Y resulta que las familias que hoy día viven en condiciones severas de hacinamiento, de campamento, sin acceso a servicios básicos, no pueden seguir esperando. Y es por eso que nosotros proponemos un giro bastante radical que debemos hacer en la política pública. Convocar ojalá a todos los actores para ello. En primer lugar, disponibilizar de recursos, porque con esos recursos que tenemos actualmente para dar esa cantidad de soluciones, no vamos a solucionar la problemática que sabemos que es como una suerte de olla de presión. ¿Y qué es lo que sucede con esta olla de presión? Que si se dan 20.000 soluciones al año, pero resulta que son 500.000, 600.000 familias las que lo necesitan, evidentemente esas familias, ¿dónde se van a ir? A vivir en condiciones de hacinamiento, de arriendo informal en conventillos, de campamento y otro tipo de soluciones, ¿cierto? Que no son soluciones, sabemos, pero que es el lugar urgente al cual pueden llegar como una suerte de salida de emergencia para poder vivir en ese lugar. En segundo lugar, debemos cambiar el modelo de gestión. Hoy día debemos tener soluciones mucho más diversas que solamente un tipo de vivienda, un tipo de barrio, un tipo de subsidio. Y para esas soluciones diversas necesitamos hacer soluciones mucho más locales, que los municipios tomen un nivel de protagonismo mucho más amplio, las organizaciones del tercer sector, organizaciones sin fines de lucro, los mismos comités que puedan trabajar colaborativamente con actores privados para dar distintos tipos de soluciones, porque en Chile hoy día tenemos las ideas y tenemos las capacidades, y muchas veces lo que nos hace falta es el mecanismo para que esas ideas y capacidades se puedan ver en proyectos concretos. Y lo tercero, muy relevante, que a pesar de que contemos con los recursos y a pesar de que contemos con una gestión más descentralizada, necesitamos también pensar un reordenamiento del suelo, que justamente suelos que se encuentran bien conectados puedan plantear cambios regulatorios para tener una mayor densidad equilibrada y de esa manera acoger viviendas sociales en suelos bien localizados, pero también invertir en suelos que se encuentran más segregados, inversión pública en suelos que se encuentran más segregados, de tal forma de mejorar su calidad de acceso a servicios, su plusvalía, y son justamente esos suelos donde hoy día se están concentrando las viviendas sociales para dar respuesta a las familias más vulnerables. Sebastián, en la práctica, dentro del relato que tú nos entregas, ¿qué sucedería o qué sucede con las familias que están en el Cerro Renca? ¿Dónde se les lleva? Al final no se les da una solución, uno se imagina que van a seguir en este círculo, o van donde familias, donde ellos quizás provenían, estaban allegados, o llegan a otros campamentos. ¿Qué pasa con estas familias? Mira, sobre lo que ha sucedido en el Cerro Renca, creo que es una realidad bastante compleja, como todo el problema que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, más que referirme al caso puntual que está sucediendo ahí, que creo que ahí el municipio ha salido con un diagnóstico bastante claro al respecto, pero rescatando el punto de tu pregunta, otra de las cosas que nos hacen falta en Chile son lo que llamamos las políticas transitorias.
Acá el sistema de vivienda que tenemos prácticamente como que estuviera separado por un gran muro. O tú tienes una vivienda en propiedad que la conseguiste a través de un subsidio que te demoraste mucho tiempo, o a través del mercado que la pagaste muy cara, o sencillamente quedas a la suerte de donde te encuentres una vivienda. Y eso es lo que está sucediendo. Población en campamento, en hacinamiento, etcétera. Por lo tanto, nos hacen falta medidas transitorias que ayuden a transitar a las familias desde su situación de exclusión habitacional a una situación de inclusión habitacional, para que no esperen años, décadas, la consecución de una vivienda definitiva o un acceso a una solución habitacional. Y en ese sentido, lo que nosotros planteamos es que deberíamos asegurar ciertas condiciones humanitarias para la población que hoy día está en situación de exclusión habitacional, como los mismos campamentos, donde puedan acceder a ciertos bienes básicos, agua potable, un terreno que no esté afecto a riesgos justamente de catástrofe, electricidad, situación de alcantarillado que no se transforme después en problemas higiénicos, mientras están organizándose en comités de vivienda para poder postular subsidios y se están construyendo esos proyectos. Esa es una primera vía. Pero la segunda es que los proyectos no pueden seguir demorando 15 años en dar la solución. Eso es mucho tiempo para que una familia viva en un campamento, muchas veces en condiciones de hacinamiento, sin acceso a algo tan básico, por ejemplo, como el agua, o afecto justamente en un terreno que puede haber un aluvión el día de mañana. Por eso es que nosotros decimos que este cambio que se hace en la política pública no debe ser un cambio pensando en el mediano plazo de aquí a 10 años. Creemos que en Chile tenemos los recursos, tenemos las ideas y tenemos las capacidades para desarrollarlos de aquí a 5 años. Que nos pongamos como meta en el país y convoquemos a toda la sociedad, el sector privado, público, al tercer sector, a la ciudadanía, a los comités de vivienda, a que de aquí a 5 años podamos derrotar el déficit habitacional. Eso va a exigir probablemente que multipliquemos los recursos que hoy día tenemos disponibles para esta solución, no por 2, no por 3, sino que probablemente por 10, por 15. Pero resulta que en Chile podemos hacerlo, porque lo hemos venido haciendo durante 10 años. Por lo tanto, podemos justamente involucrar esos recursos de una manera mucho más eficiente, con una gestión mucho más efectiva, descentralizada, para que de una vez por todas terminemos con el déficit. Si logramos terminar con el déficit, el problema de los campamentos, el problema que estamos viendo en las imágenes, el problema del hacinamiento, de los arrendos abusivos, entonces va a verse disminuido. Sebastián, por último, para romper ciertos mitos, ¿hay alguna relación entre el fenómeno de la migración en nuestro país y el aumento de campamentos o no tiene nada que ver un evento con el otro? La relación no es migración y campamento, la relación es vulnerabilidad y campamento. Y lo que sucede justamente es que muchas de las familias que hoy día viven en condiciones de vulnerabilidad en nuestro país son familias migrantes. Cuando vemos los datos bien concretamente, Andrés, y para traernos ¿cierto? La sensación, ¿verdad? De lo que podemos ver en imágenes con los datos bien en concreto, el 30% de las familias que hoy día están viviendo en situación de campamento son familias migrantes. El 30%, no es un número menor. Es una temática que nos parece importante, pero que no nos puede hacer olvidar que el 70% son familias chilenas. ¿Cuál es el factor común que tienen esas familias, ese 30% migrante y ese 70% chileno? Es que son justamente todas familias vulnerables, en una situación de vulnerabilidad habitacional. Por lo tanto, lo que nosotros debemos enfrentar, mucho más de fijarnos si la familia es migrante o no es migrante, es justamente su nivel de vulnerabilidad y su disposición a trabajar para poder tener justamente una solución habitacional, sea en arriendo, sea en propiedad, o sea de otras maneras que pueden surgir justamente si tenemos una gestión más descentralizada. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile, te agradecemos este contacto, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el contacto y esperamos estar contándoles los datos del catastro en un par de semanas más, Andrés. Ojalá. Un abrazo. Chao, chao. Listo, chao.